Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí estamos un día más para estudiar la palabra de Dios y temas relacionados con la misma. Hoy es 30 de abril, estamos en el último día del mes de abril. Ya vamos a inaugurar mañana un nuevo mes. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Esto va bien rápido. Y bueno, continuamos en nuestra línea de poder perseverar cada día en estos estudios bíblicos. Ya llevamos muchos meses de confinamiento, pero ahí estamos, perseverando. Nosotros como iglesia pues teníamos planes, habíamos planificado que mañana viernes comenzábamos un retiro de iglesia, ya que mañana es festivo, el día 1 de mayo es la fiesta del trabajo aquí en España, es un puente, viernes, sábado, domingo. Y hace tiempo pues que ya habíamos planificado hacer un retiro de iglesia y estar pues unos días juntos para estudiar la Biblia, orar, tener comunión. Teníamos invitado a nuestro querido hermano Alejandro Abraham, pero nosotros hacemos planes y después pues la vida es la que nos lleva a poder hacer cosas o no hacerlas. Hay un refrán popular que dice que el hombre propone y Dios dispone. Y lo que podría parecer pues que, oh, qué mala suerte, ¿no? Y que qué mal, y que el diablo a veces pasan cosas, y yo he escuchado muchas veces esa expresión, yo no suelo utilizarla nunca. Mi forma de ver las cosas intento que sea conforme a la Biblia, pero algunos hermanos dicen, esto es el diablo que nos ha impedido, el diablo nos pone trabas, el diablo... Pero yo no sé si es el diablo o no es el diablo, pero la verdad es que hemos tenido que suspender cosas que teníamos como iglesias, pero estamos haciendo otras. Y una de ellas pues es lo bueno de poder estar cada día así juntos estudiando la palabra de Dios. Así que me alegro muchísimo de veros por aquí un día más. Y he visto un montón de saludos pasar, a ver si recuerdo todos. He visto a Cecilia, he visto que saludaba a Cecilia, Miriam, Beatriz, Benito, y bueno, seguro que me dejo algunos porque veo que ya hay un buen grupo conectado. Pero muy buenas tardes a todos, ahí estamos juntos para compartir este tiempo. Justo antes de empezar, nuestro hermano Javi, que él prepara los carteles y también conoce así de este mundo de la informática, pues ha dicho que a través de YouTube, de nuestro canal de iglesia, va a tratar de retransmitir este mismo vídeo en directo por YouTube. Entonces él suele tener siempre buena conexión y no se le cuelga, así como algunos decís, wow, se me cuelga todo el rato, muy mala conexión. Bueno, pues quizás a través de YouTube la cosa va más fluida. Entonces, si vieseis alguno que tenéis problemas y se os desconecta mucho, podríais intentarlo a través del canal de la iglesia de YouTube. Ahí Javi va a hacer un directo con este vídeo en directo. Cosas que yo no sé bien cómo se hace, pero hay hermanos que conocen y saben esos temas. En cualquier caso, si él quiere escribir por aquí, a lo mejor compartir el link o alguna cosa por si a alguien le va muy mal el Facebook y quiere probarlo por YouTube, pues de una forma u otra, ahí estamos. Seguimos adelante estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos, veo justo ahora el saludo de Robert Lando, saludos, y de Juan Vázquez. Pues un abrazo muy fuerte para todos. Hoy vamos a estudiar, como hemos anunciado, el tema son las sectas. El título de este estudio es Las nuevas sectas del siglo XXI. Yo os ofrecí que pudieseis sugerir temas y hacer preguntas, cosas que pudiésemos tocar en estudios. Y también hubo varios hermanos que me propusieron el tema de las sectas. Bueno, la verdad es que es un tema como muy amplio, porque es un tema, si tenemos que hablar de todas las sectas que hay, esto sería inacabable. Entonces le vamos a dar un enfoque bíblico. Vamos a mencionar evidentemente algunas de las sectas conocidas, las sectas que hay más extendidas por nuestros países, pero vamos a tratar de verlo desde un punto de vista que nos lleve a alguna enseñanza espiritual. No es solamente la intención, porque el estudio de sectas podría ser muy técnico, analizar las sectas, las diferentes sectas, qué creen, qué hacen, qué no hacen. Entonces esa no es la intención,
porque lo que tenemos que intentar nosotros es venir a la Biblia, a la palabra de Dios, y recibir el alimento espiritual. Ahora bien, hay una gran enseñanza al contemplar el tema de las sectas y ver cosas aplicadas a nuestra vida. Así que eso es lo que vamos a tratar de estudiar, y como es un tema bastante amplio, pues no lo haremos solo en un día, lo vamos a hacer en varios días. Vamos a intercalar un par de días sobre este tema, volver algún día a estudiar sobre la oración, vamos a ir así intercalando de una forma y de otra. Mañana es 1 de mayo, es festivo en España, pero vamos a seguir aquí a las 8 de la tarde. En principio no tenemos planes para irnos de puente, porque no nos dejan, tenemos que continuar todavía aquí. Bueno, pues justo veo que Javi acaba de poner el enlace, el link del canal de YouTube. Si alguno, como hemos dicho, tenéis problema para verlo aquí en Facebook, que se os cuelgue mucho, podéis probarlo a través del canal de YouTube en directo, el canal de YouTube de la Iglesia, donde se cuelgan todos los estudios también ahí, para ver si ahí se ve mejor. Hacemos una oración y comenzamos, porque os veo ya con ganas hoy, hay mucha gente, estamos con más energía, yo también tengo más energía hoy que ayer. Ayer estaba un poco así como agotado, como cansado, no sé, hay días que uno pues está como más cansado del trabajo, de otras cosas, pero hoy vamos con más ganas, el Señor nos renueva las fuerzas, así que vamos a meternos ahí a ver qué aprendemos en esta tarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, y lo hacemos en tu nombre, Señor, para buscarte, para buscar lo tuyo, para recibir la enseñanza espiritual. Abre nuestros ojos para que podamos ver, enséñanos, Señor, para que podamos recibir el alimento espiritual que viene de tu palabra. Llévanos a conocer los temas que son necesarios en nuestra vida, para acercarnos más a ti, para vivir en la sabiduría que viene de ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos profundizar y abundar más en tu reino, porque es a tu reino al que pertenecemos. Estamos en este mundo, pero somos conscientes que aquí solo estamos de paso, que tenemos una misión y queremos desempeñarla. Ayúdanos a tener esa visión más allá de nuestros propios intereses, de nuestra propia forma de ver la vida y las cosas. Llévanos tú y enséñanos, Señor, para que en tus manos seamos capaces de hacer aquello a lo que tú nos has llamado. Te ruego una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando, las familias que están representadas, las iglesias que están representadas. Bendice a cada uno, que en todo momento siempre estemos dispuestos a escuchar tu voz, a recibirla y a obedecerla, sea lo que tú nos pidas y nos mandes. Muchas gracias, quedamos en tus manos pidiéndote esta dirección para este tiempo, que todo venga de ti y que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues repito, bienvenidos a todos, buenas tardes. Miriam dice que el Día del Trabajador es en todo el mundo. Pues perfecto. No sé si en todo el mundo hacen fiesta como aquí en España. Aquí mañana, viernes, es festivo, no se trabaja. Y bueno, René también está mandando saludos desde Valls a todo el mundo. Perfecto, y nos da la hora local. Aquí en España son las 8 de la tarde y 11 minutos, dice René. Perfecto, tenemos informadores, nos estamos organizando. Cada día esto va tomando un carácter más profesional. Hoy, a la vez que en Facebook, se está retransmitiendo por YouTube también en directo, y al final pues vamos a salir expertos de todo esto. Bueno, hasta donde Dios quiera, ahí vamos a seguir, estamos en sus manos y siempre tratando de buscarle a Él y hacer su voluntad. Bien, hemos dicho que vamos a estudiar el tema, se titula Las nuevas sectas del siglo XXI. Y eso nos abre una puerta a algo muy práctico que tiene que ver con nuestra vida como creyentes, y de hecho a considerar muchas cosas que tienen que ver con el mundo de las sectas. Para empezar, pues vamos a definir qué quiere decir la palabra secta, de dónde viene, un poquito de información así general. Si estáis tomando notas, sé que algunos lo estáis haciendo,
Incluso algunos me habéis mandado alguna foto ahí particular por el WhatsApp y eso, en la que os veo ahí en vuestra mesa, con vuestra Biblia, vuestro cuaderno. Está bien, yo agradezco esas fotos porque así os veo. Desde aquí no veo nada, solo veo ahí los comentarios y no sé si habéis dejado ahí el ordenador en modo robot para que le escriba y eso y vosotros estáis en otro sitio. No, es broma, creo que no. A veces cuando te metes a descargar un programa o algo, te sale aquello para que tú escribas un código o algo para demostrar que no eres un robot. Porque hay programas informáticos que se dedican a actuar ahí por internet y a veces no se puede saber si es una persona o un robot. Creo que todos vosotros sois personas, ¿verdad? No hay robots, ¿no? Aquí hoy, esta tarde, que han puesto ahí en modo automático el ordenador y no, todos somos personas, hermanos en la fe en Cristo. Si alguno está ahí y no sabe dónde está, pues no te lo pienses más, decídete por Cristo. La verdad es que no es una cuestión para posponer. Con Cristo estamos seguros, en Cristo tenemos vida eterna. No hay otro camino para llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Él es el único mediador y el único que nos lleva a la salvación. Muy bien, en México dicen que también es festivo mañana. Mira qué bien. Y en Ecuador también es festivo. Vaya, yo pensaba, digo, igual solo aquí en España. Pues no, o sea, esto me muestra que eso del trabajo es algo que se celebra en todas partes. Eh, Miriam dice, yo no soy un robot, me alegro, gloria a Dios por eso. Bien, secta viene del latín sequi. Es una palabra secta que deriva del latín y sequi quiere decir seguir. O sea, normalmente una secta es una organización generalmente religiosa o que tiene caracteres de fe, de creer en algunos aspectos, en algunas cosas. Y la característica principal es que se aparta, ese movimiento, esa organización, se aparta de una de las religiones grandes, de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma un carácter propio. Normalmente también hay partes secretas, hay sectas que son muy secretas, si no estás dentro no sabes nada, se controla mucho a sus miembros, que no se filtre información fuera, entonces suele tener un carácter secreto para los que no pertenecen a la secta y bueno, también por las autoridades, por los estudios sociológicos, por las religiones, las sectas tienen consideraciones de carácter pues delictivo, algunas de ellas. Se considera algunas de esas sectas destructivas para sus seguidores. Hay conceptos como lo que es el lavado de cerebro, en fin, una serie de cuestiones que es lo que rodea al mundo de las sectas. Muy bien, bienvenidos a todos, ya estáis casi todos por aquí. Paco Pérez y Rosario dicen que tampoco son robots, me alegro mucho. Rosario es mi hermana en la carne, en la fe también, Paco es mi cuñado. Está bien que lo digáis que no sois robots, porque si no me hubiese llevado un gran desengaño después de conocernos de toda la vida. Bueno, Luz le pone pausa a la comida para tener el estudio. Qué bien, me parece estupendo. Allí los hermanos que estáis en los países de Centroamérica, Sudamérica, pues ahí estáis ya preparando para la comida del mediodía. Nosotros ya al revés, ya vamos pensando en la cena, en la comida de la noche. En la Biblia aparece la palabra secta en diferentes lugares. Vamos a ir al Nuevo Testamento para ver algunos ejemplos. Ya que hemos dicho lo que es una secta, así a rasgos generales, y hemos dicho de dónde viene esa palabra, del latín sequi, que quiere decir seguir, o sea, aquellos que siguen a un líder, que siguen un movimiento, separándose de doctrinas, de religiones mayores. Y en la Biblia también aparece la palabra secta. De hecho, a los seguidores de Cristo, a Pablo, a los apóstoles, se les llamó secta en algún lugar al principio, porque los judíos consideraron que ese movimiento que surgió desde dentro del judaísmo, pues tenía doctrinas heréticas, doctrinas extrañas,
que bueno, el propio Jesús, el fundador de esa secta, pues fue acusado de herejía al llamarse a sí mismo Dios, al nombrarse a sí mismo Dios. Decir que él era el Cristo era lo mismo que decir que él era Dios. Pues mira, en Hechos 24, capítulo 24, versículo 5, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿A qué hombre se refieren? A Pablo. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjate la acusación que le hacían a Pablo. Pablo está ante Félix. Y bueno, si quieres leemos los 3 primeros versículos antes de este 4 para ver el contexto. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. O sea, Pablo es traído al gobernador Félix acusado de eso que antes hemos leído. ¿Y quiénes vienen a hacer la acusación? El sumo sacerdote, algunos de los ancianos, un orador llamado Tértulo. O sea, vinieron pesos pesados de la religión y de la oratoria para acusar a Pablo ante el gobernador Félix. Y dice versículo 2, estoy en el capítulo 24 de Hechos, versículo 2, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Buscaron a este Tértulo porque era un buen orador, eran listos. Dijeron: este habla muy bien, vamos a traerlo para que hable delante de Félix para acusar a Pablo. Se buscaron un abogado de estos de fama, de renombre, con don de gentes, con influencia, con don de palabra. Así que ahí estaba este Tértulo. Primero, lo normal, hacerle la pelota a Félix. Se entiende hacer la pelota en México, en Ecuador, en El Salvador, en estos países, hacer la pelota. ¿Cómo se dice en estos países? Cuando tú vienes al jefe y le hablas así muy bonito: oh, usted es el mejor del mundo, es tan guapo, tan inteligente. También se puede decir una expresión: darle jabón. Seguro que en estos países de vosotros, hermanos que estáis por ahí, tenéis algún nombre para referiros al que le está así elogiando, el que está usando de palabras así muy bonitas para referirse a alguien, ¿no? Esto es lo primero que hace este Tértulo, es eso, hablar todo bonito, el gobernador, el Félix. Nancy dice cepillo. Ah, cepillo. Está bien, no lo sabía. ¿Ves? Vamos aprendiendo cosas. Y Beatriz confirma: cepillo, cepillo. Cepillo, cepillo, cepillo. Cepillo es a lo andaluz. Aquí en España los andaluces hablan con la S. Cepillo. Muy bien. Pues entonces ya nos entendemos lo que hizo Tértulo con el gobernador Félix. Le hizo la pelota, le hizo cepillo, lo estuvo lisonjando. Y entonces la acusación viene ahí, ¿no? Versículo 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga. ¡Wow! ¡Qué acusación contra Pablo! ¿Te han llamado alguna vez plaga? ¿Alguno de los que me estáis aquí escuchando o que después escuchéis el estudio en diferido, os han llamado plaga alguna vez? ¡Hala, que eres una plaga, tío! Que eres una plaga, mujer. Vete ya, déjame ya tranquilo, plaga, más que plaga. A Pablo le acusaron de eso. Este hombre es una plaga. Y además era promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Imagínate, qué acusación. Sedición, creaba divisiones, creaba sectas de todos los judíos, entre todos los judíos, por todo el mundo.
y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y bueno, las acusaciones siguen, yo me detengo ahí. Bueno, ¿qué piensas? ¿Por qué acusaban a Pablo de todo eso? En otro lugar, ahí en los Hechos, dice, refiriéndose a los cristianos, dice, estos que trastornan el mundo. Hermano, escúchame bien. Tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Tenemos la palabra de Dios que es absoluta, es radical, no está condicionada a interpretaciones privadas, que cada uno la entienda y la aplique como quiera. No, la Biblia es absoluta, es radical, es muy rigurosa en todo lo que enseña. Y solo la podemos tomar literal para aplicarla en nuestras vidas. No ha cambiado nada, como en los Hechos de los Apóstoles también en este tiempo. Jesús dijo que todas las cosas pasarían, pero que sus palabras no pasarían. Esa palabra permanece eterna hasta el día de hoy. Allí donde estamos, la gente nos tendría que ver de esta forma, que andamos revolucionando el mundo. Nos tendrían que ver como amenazas, en el sentido de la palabra bíblico, correcto. Porque ser fieles a la Biblia, obedecer a Dios al pie de la letra, sin condicionar el mensaje de la Escritura, creo que provocaría un gran revuelo a nuestro alrededor. Así que ese es un reto que tenemos. Hace pocos días en un estudio decíamos, ¿cómo crees que recibirían a Jesucristo hoy, en este siglo XXI, en el contexto de las iglesias y fuera de las iglesias? ¿Cómo crees que se recibiría a Jesucristo hoy? Pues bueno, si somos serios y realmente vemos cómo las iglesias funcionan, los líderes de las iglesias que quieren tener todo controlado, hay líderes, pastores, apóstoles, profetas, muy influencers del mundo religioso y que quieren tener esa influencia. Cuando hay un evento importante evangélico, hay una serie de personajes que siempre tienen que estar ahí para salir en las fotos. Bueno, ¿qué pasaría si viniese Jesucristo hoy, con sus enseñanzas, con la verdad por delante, llamándole hipócrita al que es un hipócrita y defendiendo a los débiles, buscando y reuniéndose con lo que hoy en día, según qué castas sociales, llamarían la escoria de la sociedad, la chusma? ¿Cómo se vería Jesucristo en nuestros días? Bueno, pues imagínalo. No se trata de ver el carácter de Jesús en este tiempo y cómo revolucionó el judaísmo. Y Pablo, que seguía a Jesucristo y que era imitador de Cristo en todo, pues esa era la acusación que le hacían. Un revolucionario, cabecilla de la secta de los nazarenos. En Hechos 15:5, ahí también aparece la palabra secta, porque dentro del judaísmo había sectas. En Génesis 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algunos que pertenecían a la secta de los fariseos, dice que estaban ahora en la iglesia, habían creído pero con condiciones. Esa es otra lección que tenemos que aprender. ¿Cómo has creído en el Señor? ¿Creíste en el Señor y empezaste de cero? Para creer en Cristo tienes que poner el contador a cero, partir desde nada. O sea, no tiene que haber ya conceptos dentro. Sí, no, yo ahora soy cristiano, pero es que yo creo, yo en mi vida, yo ya era religioso. Los hermanos, tus líderes espirituales, aquellos que son fieles a seguir la palabra de Dios, tienen que instruirte y discipularte en todas las verdades de la Biblia. Entonces algunos de la secta de los fariseos habían creído y estaban en la iglesia, pero ¿qué pasaba? Que habían traído con ellos sus ideas sectarias y trataban de aplicarlas dentro de la iglesia. Aquí se celebra el primer concilio por causa de estos problemas.
porque los argumentos de ellos pues no eran muy locos. Querían que los nuevos convertidos, inclusive los gentiles convertidos, que para ser cristianos aceptados dentro de la Iglesia, tenían que cumplir con cosas de la ley. Tenían que ser circuncidados, tenían que guardar toda la ley de Moisés, y esto creó un gran revuelo dentro de la Iglesia que les llevó a celebrar este primer concilio de la Iglesia. En este primer concilio se tocaron todos estos temas. Y ahí los hermanos hablaron, el Espíritu Santo les guió a todos y encontraron la solución. ¿Cuál fue la solución? Bueno, en Cristo somos libres de esas cargas de la ley. Entonces ahí los apóstoles decidieron no imponer esta carga a los hermanos gentiles, que se tuviesen que circuncidar, que se tuviesen que guardar las fiestas, abstenerse de comer según qué tipos de alimento, guardar toda la ley. No, ahora la enseñanza en Cristo no es así. La religión del judaísmo había tomado ese carácter riguroso en cuanto a la ley, pero con un fondo también hipócrita, porque para agradar a Dios es imposible hacerlo a través de la ley, porque todos fallamos. Nadie nos podríamos acercar a Dios por medio de la ley. Y eso llevó a algunas sectas, como la de los fariseos, a tener esa cara hipócrita. Jesús los confrontó muchas veces y se lo llamó así en su cara: sois unos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por dentro estáis llenos de podedumbre. Por fuera muy blanquitos, pero por dentro había mucha porquería. Él les dijo: coláis el mosquito y os tragáis el camello. Cuando el fariseo te miraba a ti, miraba a ver dónde fallas, te miraba con lupa. No, pero tú... Y después ellos en sus propias vidas tenían pecados grandísimos. Por eso Jesús les dijo: coláis el mosquito y os tragáis el camello. En Hechos 5:17 también se menciona otra secta. Vamos a leerlo. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Secta de los saduceos, secta de los fariseos. Dentro del cristianismo había diferentes sectas, como pasa hoy en día dentro del cristianismo y de otras religiones. Recuerda que una secta son movimientos que surgen de las ya establecidas grandes religiones. Podemos mencionar que en el mundo se contemplan 10 grandes religiones. Las principales es el cristianismo, seguida del islam, al hablar de número de seguidores. Entonces, dentro de cada una de esas grandes religiones es donde básicamente surgen las sectas. Y ahí en el cristianismo pues han surgido muchas sectas, algunas muy conocidas y algunas pues que pasaron a las noticias por incidentes trágicos. Hoy vamos a mencionar algunas de estas, pero vamos a ver todavía un texto más en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Primera de Corintios 11, 19. Bueno, espero que podáis estar viendo bien. Ayer hubo muchos problemas con la conexión. Javi ha vuelto a compartir el enlace y este mismo estudio se está retransmitiendo también en directo por YouTube. Javi ha hecho un enlace desde aquí a YouTube y por aquí o por allá podéis probar a ver dónde lo veis mejor. Vamos a leer 1 Corintios 11, 19. Dice ahí: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esa palabra disensiones, en el griego, la palabra es jairesis. Y jairesis se puede traducir por secta o herejía. Entonces Pablo, este versículo, este texto lo estuvimos estudiando hace poco también en uno de los estudios, salió. Y Pablo decía que es necesario que entre vosotros haya disensiones,
¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, aquellos que tienen ideas extrañas, que tienen su propia convicción, no la sana doctrina, pues a veces es necesario que eso se manifieste para saber los que son auténticos, los que quieren seguir fieles en la palabra del Señor. Cada uno va a manifestar su fruto según cuál es su naturaleza. Hemos estudiado que cada uno es según su naturaleza. Hay naturaleza carnal y hay naturaleza espiritual. Al final se demuestra cada uno dónde se encuentra, cada uno cuál es su objetivo en la vida, en qué cree y qué no cree, según los frutos que cada uno manifiesta. Hay líderes en las iglesias que tienen sus convicciones al margen de lo que la Biblia enseña, su propia interpretación de las Escrituras, y ese es el origen de muchas sectas. De hecho, algunas de las sectas más conocidas hoy en día, sus fundadores fueron pastores o hijos de pastores, o sea que estaban en un mundo en el que conocían perfectamente el tema y conocían la religión, conocían la Biblia, pero tenían sus propias ideas, sus propias convicciones y cogieron la Biblia y la interpretaron a su manera, a la vez que tuvieron otras revelaciones externas, y ahí comenzaron el movimiento, su secta en particular. Vamos a mencionar algunas de las sectas así más conocidas que hay en España y que hay en los principales países de los hermanos que estáis conectados. Vamos a ir mencionando algunas de ellas. Si alguno pues os metéis ahí en el Facebook, para Facebook que aquí, pues adelante. Lo único pues que, y si tenéis dos dispositivos, pues escribidme por este y por el Facebook lo veis. Y si no, pues no pasa nada. Después nos hablamos, después decimos algo. Hay una secta que se conoce como Nueva Acrópolis, que está extendida por muchos países. Se conoce como Nueva Acrópolis, o su nombre oficial es Escuela de Filosofía a la Manera Clásica. Ese nombre tiene categoría, ¿no? Fíjate, Escuela de Filosofía a la Manera Clásica. Muchas de estas sectas tienen nombres que vienen a disfrazar su motivación y su fondo, ¿no? En su práctica. Se esconden detrás de ideas filosóficas, a veces de ciencias, de cuestiones así que a los ojos de mucha gente pues podría parecer como algo interesante, pero que después pues hay prácticas que son como muy radicales en cuanto a que los miembros y los fieles, recuerda que alguna de las características principales de la mayoría de sectas es ese carácter secreto. Los miembros que entran en las sectas son controlados. Si tú perteneces a una secta, pues no tienes libertad. No puedes actuar ahora ya por tu cuenta y hacer lo que te parezca. Ahora tienes que rendir cuentas a la secta. Hay una serie de rasgos característicos de la mayoría de estos movimientos sectarios. Y es ese control total sobre los fieles. Cuando el líder tiene que saberlo todo, tiene que darte permiso para todo. Cuando uno de los rasgos principales es tratar de aislarte de tu entorno afectivo, sacarte de tu familia, de las personas que pueden ejercer una influencia sobre ti por cuestiones afectivas, de parentesco, de amor, ¿no? Entonces, tratan de romper con todos tus vínculos externos y que a partir de ese momento tu vida y tu mundo sea el grupo, sea el movimiento. Entonces las enseñanzas se van a convertir en algo que te bombardearán constantemente. Te van a tratar de mostrar que todo lo que hay fuera es malo, lo único bueno es lo que está dentro de la secta. Y las enseñanzas pues van a tener la sutileza de tratar eso, de desmontar tus principios para construir los nuevos principios en los que se fundamenta esta creencia. Entonces todo eso es un trabajo muy bien organizado y con mucha aplicación, mucha dedicación. Normalmente los líderes fundadores de sectas son personajes con un gran carisma,
que tienen una gran habilidad para influenciar en las personas. Son personas pues que cuando tú hablas con ellas se muestran como muy amorosas, como tienen una gran convicción y cuando hablan con mucha autoridad, ejercen una gran influencia sobre aquellos que escuchan. Entonces, de pronto se van a tratar de ir creando esos vínculos afectivos. Te van a decir, nadie te quiere en este mundo, nosotros somos tu única familia, somos los únicos que nos preocupamos por ti, somos los que más te queremos, para nosotros eres importante. Se ejerce una gran carga emocional para captar a las personas. ¿Y qué pasa? Pues que las personas en el mundo en el que estamos están muy carentes de afecto. Vivimos en un mundo en el que la soledad, pese a estar viviendo en aglomeraciones y rodeados constantemente de gente, pero la soledad es algo que se puede percibir en las personas de este mundo. Hay, hay carencias afectivas entre padres e hijos, entre esposos y esposas, esposas y esposos. Vivimos un mundo muy frío donde lo material se ha convertido en el ídolo de la sociedad. Todos buscan tener cosas materiales. Vivimos en un mundo de la tecnología, pero al final todo eso es como muy frío, te deja un gran vacío interior y las sectas buscan llenar ese vacío. Y claro, de pronto si el líder es una persona con mucho carisma, en poco tiempo va a tener un montón de seguidores. Y la gente se deja influenciar y se deja arrastrar por todo esto. Nueva Acrópolis, escuela de filosofía a la manera clásica, quizás no es una de las más conocidas, pero te la he querido mencionar. Es una secta que está en España, seguramente en otros países de los que estáis escuchando también, pero para que veas a veces con qué sutileza aparece un nombre. Quizás ves una información en internet con ese nombre, escuela de filosofía a la manera clásica, y en principio esto no te suena a secta, te suena, pues no sé, algo filosófico, una manera clásica y tal, y te ofrecen siempre cosas atractivas, siempre te van a ofrecer, la publicidad siempre busca eso, llenar las carencias que el ser humano tiene. Te van a hurgar, van a mirar allí donde también la gente está enfadada, aquellas cosas que nos han causado desengaño. Mira, los demás te han fallado, pero nosotros no, porque somos la verdad, somos los únicos que tienen la verdad. Una de las sectas muy conocidas es la cienciología. Y son muy conocidos porque, a pesar de que, además de que tienen un gran poder económico, tienen grandes locales. Aquí en España, en Madrid y en otros lugares, pues tienen locales edificios muy grandes, y además son muy conocidos porque consiguieron que entre sus feligreses figuren nombres de actores de Hollywood muy conocidos, como puede ser John Travolta o el más conocido en la cienciología, Tom Cruise, que es uno de sus principales promotores a nivel internacional. No hace mucho, igual ya hace un año, 2 años, no sé cuánto, me acuerdo en las noticias, que hubo mucha expectativa aquí en España, de los seguidores de Tom Cruise sobre todo, porque vino a visitar España y vino a la sede central en Madrid de la cienciología. Y la gente, pues claro, se agolpó ahí pues para tratar de ver a su estrella de Hollywood, Tom Cruise. Entonces esto tiene mucho gancho, porque si Tom Cruise pertenece a una iglesia, a la cienciología, oye, pues es mi ídolo, yo también quiero pertenecer a esta ciencia, a la cienciología, ¿no? ¿Y qué creen los cienciólogos? Bueno, pues esta es una historia de extraterrestres. El extraterrestre Xenu confinó en la Tierra a los malvados tetanos que atacan la moral de los hombres. Entonces los cienciólogos tienen un tratamiento para librarse de esta influencia extraterrestre de los tetanos que están ahí ejerciendo esta... Es que me da la risa, perdonadme.
O sea, estoy contando lo que los cienciólogos creen y me da la risa, porque parece que estoy contando una película mala de ciencia ficción. Una de estas pelis de que las ponen a horas que no hay nadie mirando la tele y ¿qué ponemos? Pone esa peli que no se la va a mirar nadie. Pero cuando tú escuchas lo que creen estos movimientos sectarios, es que te da hasta risa. Dice, ¿cómo la gente puede creerse eso? Y seguir esas enseñanzas. Y gente como Tom Cruise, un tío con fama, con poder, con dinero, que es un actor ahí de Hollywood y hace películas todas las que quiere y tiene un montón de seguidores y bueno, estuvo muy enfrentado con su ex mujer Nicole Kidman por sus hijos, porque claro, la Nicole no quería que los hijos estuviesen ahí influenciados en la cienciología y él sí quería y bueno, unas historias, unos conflictos. Pero así resumiendo, ¿en qué creen los cienciólogos? No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿El extraterrestre Xenu confina en la Tierra a los malvados tetanos? Y estos tetanos ejercen una influencia que ataca la moral de los hombres. Entonces todos nosotros, los que vivimos en la Tierra, sin saberlo, los tetanos han ejercido una influencia sobre nuestra moral y estamos mal, no estamos bien. No tenemos paz, no estamos con tranquilidad y todo por culpa del Xenu este que confinó aquí a los tetanos. Entonces los cienciólogos tienen el tratamiento, tienen unas máquinas que inventó ahí que te las conectan, unas cosas ahí. Eso sí, el tratamiento no es barato. Tienes que saberlo, hermano. Si tú te quieres librar de esta influencia negativa que tienes sobre ti de unos seres extraterrestres, tienes que pagar un dinero importante a la cienciología, porque todas esas máquinas y todo que te conectan, eso es muy caro. Un tratamiento bastante caro. Bueno, no es mi intención cada secta que comience aquí meterme a profundizar muchas cosas. Yo te digo así algunos rasgos generales. Si alguno tenéis interés en alguna en particular de conocer más del tema, pues buscar información por internet, pero aquí no nos podemos estar demasiado tiempo con este tema. Bueno, veo que hay muchos comentarios, me pasan algunos muy rápidos y no me da tiempo a leerlo, después ya me los leo y si os tengo que comentar algo os lo comento. Javi dice que los cursos valen una fortuna. Seguramente los habréis visto. Yo los he visto en algunas ferias de estas que ponen mercadillos en las calles y vas a ver a un puesto con muchos libros y algunos hombres delante del puesto abordando a las personas que pasan, ofreciéndoles la venta de un libro. Aquí en Tarragona, cada año, en el verano, hay una playa, que se llama Playa de la Mora, y en esta playa, en verano, hacen como un mercado medieval y ponen ahí puestos así con cosas ricas, salchichones, quesos, cosas muy buenas. Y ahí está, el puesto de los cienciólogos. No tienen el nombre, Iglesia Cienciología, no, están como muy ahí, muy disfrazaditos ahí, que no se note, ¿no? Pero ahí están los libros, tienen un montón de libros a la venta y cuando tú pasas por ahí te ofrecen que compres ese libro que te va a solucionar la vida. Entonces es la primera forma de captación, de captar a los interesados. Después ya vendrán otras cosas. Juan Vázquez pregunta, ¿es una secta millonaria? ¿No? Manejan una cantidad de dinero impresionante. La mayoría de las sectas, la gran mayoría, podríamos decir todas, pero bueno, vamos a decir la gran mayoría de las sectas, sus móviles, sus motivaciones son el sexo y el dinero, básicamente. Esas son las dos grandes motivaciones de todas estas sectas, el sexo y el dinero. Y el dinero aún con más relevancia. Después hay una secta muy conocida que hoy en día tiene el nombre de la Familia del Amor, aunque cuando se fundó tenía otro nombre y es por la que muchos le conocen, los Niños de Dios. La Familia del Amor es actualmente, esta secta se fundó en el 1968 y en el 1978 cambió de nombre, dejó de llamarse los Niños de Dios y pasó a llamarse la Familia del Amor.
porque la connotación sexual dentro de la secta y el nombre niño empezó a crear mucho problema, y entonces decidieron cambiar el nombre y pusieron la familia del amor. El fundador David Berg, él fue pastor evangélico, o sea, fue un ex pastor. Él estuvo pastoreando una iglesia y de pronto un día decidió crear este movimiento. La motivación sexual es el primer detonante de este movimiento, y se han visto pues metidos en muchos casos de denuncias por pederastia, por abusos sexuales con niños también, etcétera, etcétera. Después está la secta Mom, que es una secta de origen coreano. El fundador es coreano. También se le conoce como la Iglesia de la Unificación. Y su fundador, Sun Myung Moon, murió hace poquitos años, hace 5 o 6 años murió, y ahora son su esposa y sus hijos los que continúan con esta secta. Él se nombró el nuevo Mesías para los cristianos. Este Sun Myung Moon dijo que él era el nuevo Mesías para los cristianos, ya que Cristo fracasó como Mesías. Así lo enseñaba él. Cristo fracasó como Mesías y él era el Mesías por excelencia, el nuevo Mesías. Entonces su esposa, juntamente con él y su esposa se autodenominaban los padres verdaderos. Y esta secta seguramente igual habéis visto alguna vez en televisión algunas imágenes, porque son muy conocidos por algunos de los rituales que ellos tienen. Ellos hacen un rito de unificación en los que tú ves a lo mejor un estadio con 40.000 parejas de novios, todos vestidos de novio y ellas de novia. Y ese es un rito de unificación, lo que sería venir a casarse, pero así, en masa. Ahí hay no sé cuántos miles de parejas, todos a la vez, para casarse. Es una secta que principalmente atrae a jóvenes. Entre sus enseñanzas ellos practican el espiritismo y tienen la Biblia. Usan la Biblia, pero claro, a su manera, porque todas estas cosas que estamos hablando, para empezar, decir que Cristo fracasó, si tienes la Biblia en tus manos y dices que Cristo fracasó, no sé cómo lees la Biblia, no sé qué es la Biblia para ti. Y para decir que el coreano Mom, él es el Mesías, que mucho mejor que Cristo, pues bueno, imagínate. El caso es que tienen millones de seguidores. Cuando tú ves estos ritos de unificación en los que ves ahí miles de matrimonios ahí todos juntándose para casarse todos a la vez, pues es muy curioso esto. Bien, estas sectas, los nombres que yo te estoy diciendo, no los he decidido yo, no he decidido yo, esto es una secta. Son las listas oficiales que puedes consultar en cualquier página de periódicos, de periodistas, de algunos organismos oficiales. En fin, tú te metes en internet y buscas las sectas más conocidas o que están catalogadas oficialmente, etcétera, etcétera, y te salen todas estas. O sea, lo digo para aclararte que no es que sea mi criterio que diga estos son una secta y estos no, estos sí, estos no. Te estoy mencionando lo que oficialmente se reconoce como secta, porque los próximos que te voy a mencionar son los Testigos de Jehová. Y no es que he decidido yo que aparezcan como sectas, sino que están en las listas de sectas. Son grupos que por las características que tiene una secta, como yo antes te dije, pues ellos las cumplen esos requisitos, por lo tanto se denominan secta. De hecho, los Testigos de Jehová, pues tú ya sabes que una de las características de una secta es ese carácter secreto a los ojos de fuera. Los Testigos de Jehová muestran cosas públicas, pero hay cosas que son internas, totalmente internas. Sobre todo el tema de financiación y la organización es algo secreto, es algo interno. En Brooklyn, en los Estados Unidos, está el Consejo de los 10, que es la cúpula de liderazgo de los Testigos de Jehová. Y todo
el mundo de los testigos de Jehová tiene que ver con esta cúpula. O sea, es una organización que está centralizada y desde Estados Unidos, en Brooklyn, allí tienen su edificio y en ese edificio está el gobierno de los testigos de Jehová y todo tiene que ver con ellos. Todo el dinero que se maneja tiene su centro allí, en fin, toda la organización depende de este liderazgo. Entonces hay normas muy estrictas que todos tienen que cumplir y se cumple también, se materializa ese detalle de tratar de aislarte de un entorno. O sea, tú no puedes tener amigos fuera del grupo, no puedes tener un contacto con tu familia. De hecho, si un testigo de Jehová es repudiado, si se le expulsa de la secta y dentro del grupo hay familiares que son miembros, se les prohíbe a esos familiares miembros que tengan relación con el que fue expulsado. Puedes buscar en YouTube o en internet testimonios de ex testigos de Jehová, gente que estuvo dentro del mundo de los testigos de Jehová y por una causa u otra fueron expulsados. Y vas a escuchar testimonios estremecedores de cómo una hija o un hijo salió y sus propios padres los repudiaron. Se les prohibió que tuvieran contacto con él, con su propia hija o hijo, porque se les acusa, ¿no? De, bueno, son como ya demonios, están repudiados y ya no pueden estar ahí. Bueno, la verdad es que hay que tener cuidado cuando se opina o se habla de todo esto, pero ahí tienes tú en internet, puedes buscar testimonios, siempre un testimonio pueden ser opiniones personales, pero bueno, cuando tú escuchas muchos testimonios y todos coinciden, ¿no? Además, pues que después hay aspectos oficiales, hay estadísticas dentro del fisco en los Estados Unidos de que se les ha investigado por manejar tanto dinero, miles de millones de dólares. Y claro, el funcionamiento dentro de las propias instalaciones de los testigos de Jehová, ellos tienen sus imprentas, ellos tienen sus fábricas. Entonces los trabajadores son testigos de Jehová. O sea, no es personal contratado del mundo. No son testigos de Jehová y trabajan con unas condiciones muy peculiares. Los sueldos son muy justitos, o sea, se les da una manutención, se les dan las cosas que necesitan para vivir, o sea, es casi mano de obra gratuita. Y después todo ese material que se fabrica, todas las Biblias, los libros, las revistas La Atalaya y El Despertar, etcétera, etcétera, todo eso se vende y genera ingresos grandísimos. Muy bien, de los testigos de Jehová hemos estudiado ya muchas veces y hemos visto muchas cosas. Lo más significativo es que lo que la gente conoce es que se niegan a hacer transfusiones de sangre y nosotros como cristianos que intentamos ser fieles a la doctrina de la Biblia, pues cosas que no podemos compartir es que digan que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Hace poco en un estudio os compartí que no hace demasiado tiempo llamaron a mi puerta y estuve hablando con unos, que duró muy poco la visita. Normalmente las visitas suelen ser muy largas, pero en este caso terminó muy rápido porque yo empecé ahí a hablarles, a bombardearles con textos bíblicos, a mostrarles lo que la Biblia dice, a hacerles referencias a los textos originales, en hebreo, en griego, a la traducción que Russell y después North hicieron de la Biblia y lo que ellos llaman traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y la conversación duró como 3 o 4 minutos. A esos 3 o 4 minutos me cortaron. ¿Y cómo me cortaron? Pues, ¿cómo has dicho que te llamas? Yo dije, Víctor. Y me tendió su mano y me dijo, encantado de conocerte, Víctor. Ahora ya nos tenemos que ir. Si de esto en otro día quedamos y hablamos más. No le pregunté, ¿y qué prisa tenéis? No le pregunté, pero ¿por qué os tenéis que ir si justo estamos empezando a charlar? Pero parece que no tenían interés de hablar mucho. De hecho, tienen instrucciones
para que si se encuentran con alguien que los lleva en una conversación a crearles problemas que ellos no saben responder, tienen instrucciones de no continuar hablando con esa persona. ¿Bajo qué argumento? No, eso es una influencia del enemigo, Satanás está ahí creando dudas en vuestra mente, etcétera. Me acuerdo hace muchos años, yo era jovencito, y vivía en casa con mis padres. Y también una vez vinieron unos testigos de Jehová. De hecho, uno de los que vino era uno de los ancianos del Salón del Reino, de aquí en mi ciudad. Y venía con un jovencito, con un chico jovencito. Entonces, bueno, ellos vinieron, yo los invité a pasar, les dije, sí, podemos hablar, pasad. Claro, yo era muy jovencito, no recuerdo los años que tendría, pero era jovencito. El caso es que yo en ese momento estaba muy bien documentado, porque a través de algunos estudios, algunas cosas que había dado, estudios y eso, pues me tuve que documentar y estudié en profundidad y tenía muchísimos datos, mucha información. Así que los invité a pasar y ellos se sentaron allí en el comedor en mi casa, y comenzamos a charlar. Y entonces, pues bueno, empezaron tomando ellos el hilo de la conversación, como suelen hacer siempre, pero de pronto yo les empecé a plantear cuestiones. Cuestiones muy lógicas y que yo les decía, a mí me preocupa esto, ¿no? Yo, como tenía muchos datos, les empecé a citar estadísticas, datos exactos. Yo le decía, ahora ya no recuerdo los datos, pero yo le dije, mira, en la Atalaya, en vuestra revista Atalaya, de fecha tal, ahí hablabais de la cruz de Cristo. Ahí se mencionan versículos de la Biblia que hablan de la cruz, pero a partir del número tal, no recuerdo los números, del número tal de la Atalaya, ya se cambió la palabra cruz por madero. Porque una de las cosas que los testigos de Jehová no creen ni siguen es la cruz de Cristo. Ellos no hablan de la cruz. Dicen que Cristo murió en un madero. En lugar de morir crucificado, murió con los brazos así, clavados en la cruz, en un madero. Entonces ellos no consideran la cruz, hablan de un madero. Pero no fue en su origen. Durante muchos años hablaron de la cruz. Fue en determinada fecha que cambiaron de opinión y dijeron, ya no hablaremos más de la cruz, ahora hablamos del madero. Yo le planteaba esto, le dije, pero no solo esto, espérate, te voy a decir más. Mira, hasta hace 10 años o así, vosotros a vuestros jóvenes les obligabais a declararse objetores de conciencia. O sea, cuando eran llamados a hacer el servicio militar obligatorio en este país, vosotros les obligabais a negarse a ir al servicio militar. Y había jóvenes testigos de Jehová que tenían sobre ellos condenas penales por haberse negado a esto, porque era una obligación en el país. Pero yo le dije, pero esto fue así hasta hace poquitos años, no me acuerdo, 7, 8 años. Y a partir de una fecha cambiasteis la enseñanza y comenzasteis a decir que los jóvenes testigos de Jehová tenían que ir al servicio militar, solo que ellos declaraban no ser participantes de eso y lo hacían por pura obligación, tal. Entonces yo le planteé así un montón de cosas. Le dije, a ver, ¿yo cómo puedo creer en un grupo que predica una fe tan insegura? Porque en vuestra historia tenéis este tema, y habéis cambiado tantas veces de opinión. ¿Quién me dice a mí que lo que ahora creéis, mañana no lo cambiaréis por otra cosa? La fe de la Biblia es una fe absoluta, es una fe firme. Nuestro Dios, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Cristo dijo que su palabra es la misma hoy, ayer y por los siglos, que no hay ni una coma que no dejará de cumplirse. Entonces, cuando yo le planteé todo esto, tuve ahí un buen rato hablando, me acuerdo que el jovencito que iba con él, con el anciano, me miraba a mí, me escuchaba así muy atento y lo miraba a él. Me miraba a mí y lo miraba a él. Yo pensaba, bueno, por lo menos a este le estoy haciendo que pensar, ¿no? Y al final, yo cuando le dejo ahí todo sobre la mesa a este hombre, y le digo, bueno, ¿qué me puedes decir? Se quedó unos segundos así con la mirada perdida pensando, claro, ¿qué me iba a decir, no? Y me dice, intento recordar las palabras literales. Me dijo, tú cuando te levantas por la mañana, ¿verdad que si madrugaste mucho,
pues te levantas así todavía como medio dormido, es como que todavía no hay claridad en tus pensamientos y sales a la calle, empiezas tu día y conforme ya te vas poniendo a tono y van pasando los minutos y las horas, ya parece como que te vas despertando y lo vas viendo todo con más claridad. Bueno, pues esta es una cosa lógica que también nos pasó a nosotros como testigos de Jehová. En los principios había cosas que estaban como muy entre tinieblas y poco a poco con el paso de los años las fuimos viendo más claras. Esa fue su respuesta. Y yo me quedé ahí y le digo, pero ¿quién me dice a mí que todavía no estáis en ese proceso de nebulosa? Y ahora estáis diciendo tenéis que hacer esto y vivimos esto y la fe está basada en esto y dentro de unos años cambiaréis de opinión. ¿Cómo puedo confiar mi eternidad a una fe que no es segura? Además, ¿qué les habéis dicho a vuestros jóvenes que estaban en prisiones por negarse a ir al servicio militar y de pronto un día les decís, bueno, estábamos equivocados, podíais haber ido? ¿De verdad? Bueno, y paso segundo, entramos a doctrina bíblica. Vosotros negáis que Jesucristo es Dios. Bueno, mira lo que dice aquí este texto, mira lo que dice aquí este otro, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Sí, no, pero el texto original, no, en Juan no te lo voy a citar porque ese texto está en Reina Valera, pero es un añadido, no está ahí, no necesito ese texto, yo te puedo citar este otro. Es más, en tu propia traducción me la dejas un momento, mira este texto que dice aquí, afirma que Cristo es Dios. El hombre pasó un mal rato, al final me estaba dando pena por él, porque lo estaba pasando mal. Y bueno, y al final ya pues nos despedimos y nunca más volvieron. Normalmente, si visitan tu casa y tú les das ahí guerra, les muestras y tal, tu casa queda marcada. Si vienen dos novatos, dos que no son muy expertos, posiblemente manden otro día a un anciano o alguien que sabe más, que es lo que pasó en este caso que yo te estaba contando. No vinieron por sorpresa, habían venido días antes dos más neófitos. Y al ver que yo pues sabía, entonces mandaron a un anciano. Pero si al final ven que tú eres un problema, tu casa queda marcada. O sea, ellos tienen una relación de direcciones y tu casa quedará ahí marcada para que no vayan más ahí a visitarla porque tú eres una herramienta en las manos del diablo y les creas problemas en su fe y les vas a causar duda y entonces ellos prefieren no estar ahí. Bueno, tú fíjate, ¿no? Cómo somos las personas. En lugar de pensar, oye, me interesa que me muestres a ver si estoy equivocado o no. Yo quiero saber si lo que creo es verdad o es una mentira. Yo cuando hablo con ellos les planteo, oye, ¿habéis investigado? ¿Habéis estudiado vuestra historia? ¿Habéis buscado documentaros en los libros, en notas de prensa, desde la fundación de Russell, cuando él crea los Testigos de Jehová? Al principio no se llamaban así, se llamaban la Torre del Vigía, la Atalaya, o sea, tenían diferentes nombres. Y muchas de estas sectas, una de las características que también tienen es haber puesto fecha a la venida de Cristo. Los Testigos de Jehová les pasó varias veces. Anunciaron, Cristo viene en tal fecha. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, tú ya lo sabes, Cristo no vino cuando ellos lo anunciaron. Entonces siempre se justificaban de alguna forma. No, es que fue un error de los cálculos, ahora tenemos el cálculo correcto. Cristo viene en esta otra fecha. El sucesor de Russell, North, volvió a predecir para el 1930 y algo, no recuerdo el año exacto, la venida de Cristo y los profetas. Y mandó construir un palacio para que cuando Cristo y los profetas vinieran a la tierra, pues viviesen en ese palacio. Claro, si Cristo y los profetas vienen, no se pueden quedar a vivir en cualquier lugar. Tuvieron que construir un palacio para ellos. Bueno, pues la fecha llegó y ni Cristo ni los profetas vinieron. Y adivina quién se quedó a vivir en el palacio que habían construido. Exacto, el líder, North, se quedó a vivir en el palacio. Hombre, no se iba a desperdiciar ya que se había construido, ¿no?, el palacio. Bien, otra de las sectas que aparecen en las listas, recuerda, no es mi opinión, no estoy yo diciendo esto es una secta, sí, esta no, estas, no, en las listas oficiales que tú puedes encontrar por internet, otra de las sectas que aparecen es el Opus Dei.
Y dices, ¿el Opus Dei es una secta? Para muchos expertos, sí. ¿Por qué? Bueno, el Opus Dei es una organización dentro del mundo del catolicismo. Recuerda que dentro del protestantismo, dentro del catolicismo, dentro del islam, dentro del judaísmo, hay sectas. Antes hemos leído en la Biblia la secta de los saduceos, la secta de los fariseos. Dentro del judaísmo había sectas, dentro del catolicismo hay sectas. Y el Opus Dei es una secta reconocida por la mayoría de expertos. Su fundador, José María Escrivá de Balaguer, crea este movimiento de carácter secreto. Recuerda que una de las características de la mayoría de las sectas es eso, que tienen un carácter secreto, solamente para los allegados, los miembros internos. Y esta sociedad secreta, considerada peligrosa por muchos expertos, se le reconoce que tiene mucho poder a nivel de dinero y también incluso por la presión social y política que ejercen sobre muchos personajes públicos y de la vida social, etc. El fundador, José María Escrivá de Balaguer, ya falleció y fue canonizado por Juan Pablo II. O sea, se le declaró santo, se le declaró los requisitos para poder ser canonizado. Entonces, bueno, pues ahí está, un movimiento secreto, con mucho poder, manejan muchísimo dinero dentro del mundo del catolicismo y con muchas influencias y muchos casos de corrupción y, en fin, lo propio que pasa con organizaciones que se les reconoce como secta. Hay otra secta así también conocida que se llama Asociación Gnóstica. El nombre completo sería Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Dices, este suena bien. Es un nombre así como que queda muy profesional, ¿verdad? Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Tiene origen en Colombia. Algunos que estáis escuchando sois de Colombia, quizás lo conocéis. El fundador Samael, no me salía el nombre, perdón, Samael Aún Weox. Ese fue su fundador. Y una de las cosas que enseña este grupo es la magia sexual, que es una serie de técnicas y prácticas sexuales que tratan de tener una cierta exclusiva de enseñanza. Y bueno, recuerda que la mayoría de estas sectas y grupos religiosos, sus motivaciones principales, en primer lugar el dinero y también en muchos casos el sexo. Los raelianos es otra de las sectas así muy conocidas, tiene varias decenas de miles de seguidores. Y es otra de las sectas que tiene que ver con los extraterrestres. En España aparece a mediados de los años 90, aunque el origen es francés. El origen de Rael, el fundador, su nombre es Rael, por eso los raelianos, él es francés y la secta se origina en Francia, pero en Francia se le prohibió. Se consideró una secta peligrosa y se prohibió que ejerciese dentro de su territorio. En España está y sigue ejerciendo. Hay países que eso de las sectas les da igual, las dejan que existan, y después algunas iglesias que tratamos de ser fieles a una doctrina sana, hacer obra social, ayudar a personas, etcétera, nos ponen un montón de condiciones y problemas, pero en muchos casos algunas de estas sectas, habiendo estado prohibidas en otros países, en otros se les permite ejercer con toda libertad y no hay problema. ¿Qué es lo que enseñan los raelianos? Bueno, ellos pretenden extender la palabra de los Elohim. Los Elohim son los dioses creadores. La palabra Elohim se traduce por Dios. Entonces ellos dicen que tienen que extender esa palabra de los Elohim, los dioses creadores, por todo el mundo. El fundador, Rael, fue abducido varias veces por seres extraterrestres y en esas abducciones le enseñaron todos los secretos del universo, del mundo, todo lo que necesitamos para solucionar nuestros problemas los humanos. Enseñan cosas que se supone que es ciencia, y la meditación pues también tiene un papel importante.
Otra secta así muy conocida es la Iglesia de Entendimiento Bíblico. Dices, esta tiene buen nombre, Entendimiento Bíblico. Dices, hombre, estos tienen que ser buenos, ¿no? Bueno, pues no, el nombre es una cosa y la práctica es otra. La Iglesia de Entendimiento Bíblico tiene un fondo evangélico. Muchas sectas surgen dentro del mundo evangélico. ¿Por qué? Porque quizás más que en otras religiones se crea un ambiente propicio a la propagación de sectas. ¿Por qué? Porque al final las iglesias evangélicas estamos como muy diseminados y hay mucha confusión. Dentro del mundo protestante o evangélico hoy a día de hoy se contabilizan como 25.000 denominaciones. Eso es una barbaridad. 25.000 denominaciones. Claro, eso provoca y es muy propicio que surjan muchos movimientos sectarios que se salen del perfil que define lo que es un evangélico para empezar a practicar cosas extrañas. Por ejemplo, esta Iglesia de Entendimiento Bíblico es un cristianismo evangélico, pero que te trata de desconectar de todo entorno y contacto social. O sea, tienes que vivir recluido dentro del movimiento. Los miembros trabajan en los negocios de la iglesia y de todo lo que ganan tienen que dar el 90% para la iglesia. Ellos se quedan un 10% para sus gastos básicos. Después hay otro movimiento, la fraternidad remanente. También es un movimiento que surge dentro de las iglesias evangélicas por una dietista que se llama Gwen Shamblin. Es una mujer que era dietista, cristiana evangélica, y entonces ella empieza este movimiento que ha tenido un montón de adeptos, ha tenido muchos seguidores por lo que se enseña. O sea, tiene que ver con eso, con llevar una dieta sana, pérdida de peso. Si tú tienes sobrepeso y comes demasiado, eres un pecador, que lo sepas. Según su líder, la dietista Gwen Shamblin. Así que me parece que entre los oyentes que tengo yo esta noche aquí hay unos cuantos pecadores. Gente que le gusta comer mucho y que tienen algo de sobrepeso, en esta iglesia no tienes cabida. Táchala de tu lista porque aquí comer mucho es pecado. Esta secta se hizo popular, se conoció a través de los medios, porque en el año 2003 tuvieron un escándalo dentro de la propia secta porque un niño murió después de haber seguido los estrictos programas de régimen que ellos fomentan. Y este niño, por haber sido sometido a un régimen estricto para perder peso, tuvo unos problemas y falleció. Esto fue en el año 2003 y apareció en los medios, se hizo popular por este caso. Bueno, podríamos seguir así muchísimo tiempo, pero es más quizás curiosidad mencionar quizás algunas de las sectas que pasaron a la historia por sí ser titulares en los periódicos de todo el mundo por lo que ocurrió relacionado con ellas. La secta de la familia Manson. Charles Manson fundó la familia a finales de los 60 y la locura de su visión lo llevó a creer en una guerra de razas en que los negros vencerían y él y su familia se convertirían en los líderes mundiales. Manson fue seguidor de la Iglesia de la Cienciología, pero no contento con lo que ahí se enseñaba, sacó su propia enseñanza y creó su propio grupo. El 9 de agosto del año 1969 fueron asesinados Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, un conocido cineasta, Jay Severin, Abigail Folber, Wojtek Frykowski, Steven Parent, por sus seguidores más acérrimos. Al día siguiente fueron asesinados Leno LaBianca y su mujer Rosemary, también por seguidores suyos. Manson nunca fue el autor material de estos crímenes y actualmente aún está en cadena perpetua en los Estados Unidos. Otra secta llamada Aum Shirikyo. Esta secta se inició en el año 1987 por Shoko Ashara en Japón
Y al principio parecía un movimiento inofensivo de meditación, de yoga, pero la enorme personalidad del líder de este Shoko Ashara lo llevó a captar a mucha gente, captó en poco tiempo a muchísimos seguidores o adeptos que siguieron sus doctrinas mezclando budismo, cristianismo y teorías de la conspiración, que lo llevó a ser el responsable de la muerte de un abogado, de su mujer, de su hijo y de los ataques, que es igual muchos recordáis que aparecieron en televisión, ataques con gas sarin que ocurrieron en el metro, en Tokio, en algunos lugares. Bueno, en total murieron unas 20 personas por este tipo de ataques y tal. Hoy en día sus líderes siguen en prisión esperando a la pena de muerte a la que fueron condenados. Hay otra secta que conocimos en la antigüedad como las Puertas del Cielo. Era una secta con creencias sobre ovnis extraterrestres, creada por el fanático religioso Marshall Applewhite, y fue cuando el paso del cometa Hale-Bopp en el año 1997 llevó a Marshall a decir que detrás de la cola del cometa venía una nave extraterrestre escondida y que, bueno, venía para llevarse a todos los que creían, a los adeptos, aquellos que estuvieran esperando a esos seres, pues iban a ser llevados con ellos para vivir una vida fantástica. Entonces, el 26 de marzo de 1997, los 39 integrantes de la secta fueron encontrados muertos a causa de una sobredosis de barbitúricos. Todos los cadáveres estaban acomodados en literas, bien vestidos y con sus equipajes preparados para el viaje a la salvación que iban a tener con los extraterrestres. Uno piensa, ¿cómo la gente se puede creer esas cosas? Porque sale un tipo ahí con carisma, un don de palabra y les cuenta cualquier historia y la gente se lo cree. Bueno, los davinianos, seguro que has oído hablar de los davinianos, era una rama de los adventistas del séptimo día, pero su líder se autoproclamó pues como el iluminado y entonces enseñaban pues cosas de la Biblia, pero todo muy apocalíptico. Entonces, bueno, esta secta salió a las noticias el 28 de febrero de 1993, cuando el líder no permitió a las autoridades entrar en su rancho para realizar unas investigaciones. Seguramente recordaréis esas imágenes en televisión donde la policía, el FBI, las fuerzas especiales de Estados Unidos, de la policía, todos rodearon esa finca, un rancho, allí por Texas, y estaban preparando el asalto. Ahí estaban confinados el líder, se llamaba Víctor, y todos sus seguidores ahí atrincherados con armas, se armaron con mucha potencia de fuego y finalmente, pues sin llegar a un acuerdo, los policías entraron en el rancho, se formó un tiroteo que terminó en un incendio que provocaron los mismos davinianos y murieron 86 de sus seguidores en suicidio colectivo, incluyendo al mismo líder, al Víctor, se llamaba como yo. Tranquilos, yo de momento no. Otra secta tristemente recordada es la Orden del Templo Solar, fundada en 1984 por Joseph Di Mambro y Luke Howrett como grupo esotérico en Ginebra. La Orden del Templo Solar adquirió conceptos de masonería, los rosacruces y también temas de homeopatía para fundar las bases de su fe, de sus creencias. Ellos adoctrinaban sobre el regreso de Jesucristo, tenían que preparar a la humanidad para esa transición y reafirmar lo espiritual sobre lo temporal. La secta sale a la luz en las noticias entre el año 94 y el 97. 74 personas se suicidaron para llevar a cabo esa transición hacia Sirius, donde ellos tenían que reunirse pues con Cristo y una nueva vida y todo eso. Los fundadores también se suicidaron, aparecieron entre los cuerpos de los fallecidos. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos, una secta liderada por Joseph Kingwetere y Credonia Muerinde en Uganda, también
pasaron tristemente a la historia. Era un movimiento que se inicia dentro del catolicismo. El fundador, Joseph, dice que él contactó personalmente con la Virgen María y esta pues le reveló una serie de enseñanzas y de cosas. El gobierno de Uganda la tenían reconocida como una organización no gubernamental y dependiente de la Iglesia Católica. Pero el viernes 17 de marzo del año 2000, la secta se hizo famosa, en las noticias apareció por el suicidio colectivo de más de 800 feligreses. Después de 2 días de festejo se realizó el macabro suicidio, tapiando las paredes de la iglesia para que nadie pudiese escapar y prendiéndole fuego. Los dos fundadores a día de hoy siguen en paradero desconocido. Y por último, la muy conocida Templo del Pueblo, que seguro que muchos también habéis oído hablar de ella, el reverendo Jim Jones, que la fundó en el año 1955 en la Guayana francesa, y igualmente, pues bueno, con sus enseñanzas, con un carisma de líder así muy reconocido. Pues el Templo del Sol lleva el día 18 de noviembre de 1978 al mundialmente famoso suicidio colectivo de 912 personas que se les inyectaron cianuro de manera voluntaria o algunos quizás a la fuerza, y bueno, incluido el reverendo Jim Jones. Y así pues la historia de muchas de estas sectas que pasaron pues como algo terrible, algo tremendo, ¿no? ¿Cuántas sectas hay en el mundo? Mira, yo tenía notas por ahí de la primera vez que yo di un estudio acerca de sectas, pues quizás hace como 30 años casi. Y yo tenía notado que en el mundo los expertos contabilizaban unas 2.500 sectas. Hoy, al preparar un poquito el estudio, consulté en internet cuántas sectas consideran que hay en el mundo actualmente. Y la verdad es que la cifra está muy en el aire, no se tiene idea. Los que menos calculan que debe haber como unas 10.000 sectas. ¿Por qué ha habido tanto aumento de estos grupos? Bueno, pues evidentemente una de las cosas que ha favorecido esto es el internet. Los medios. Una secta, años atrás, nacía y su influencia crecía y estaba del tú a tú. Era algo muy personal y el crecimiento tenía que ver, pues eso, con el tú a tú. Hoy en día tenemos internet, tenemos los medios y es muy fácil a través de la ventana que significa una pantalla al mundo difundir enseñanzas, captar seguidores y fomentar pues una serie de ideas así como muy raras. Dentro del cristianismo, repito, hay un montón de sectas destructivas y algunas con mucho poder. Por ejemplo, a ver si os suena se considera secta dentro de los círculos evangélicos. La Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Os suena este nombre? La Iglesia Universal del Reino de Dios. Quizás te suenen más las iglesias Pare de Sufrir, que obtienen este nombre también a raíz de unos programas de televisión a los que llamaban de esta forma, Pare de Sufrir. También ha tenido el nombre de la Cruzada del Camino Eterno, Oración Fuerte al Espíritu Santo o Gracia Universal. Su fundador, Edir Macedo, de Brasil, Río de Janeiro, pues bueno, él levanta esta iglesia. Él trabajaba, ¿de qué trabajaba? Ahora se me fue de la cabeza. Él era un empleado, no recuerdo de qué, es igual. Pero él tiene contacto con unos líderes cristianos que no están contentos con la iglesia en la que se encuentra y deciden fundar su propia iglesia. Y él entra a esta nueva iglesia. En poco tiempo él se convierte en el líder y es cuando él funda y da nombre
a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Un hombre con mucho carisma y que en poco tiempo tiene un montón de seguidores. Clave de tener tantos seguidores es lo que se predica. El nombre Pare de Sufrir, pues ya, quieras que no, ya tiene gancho, ¿no? ¿Sufres, hermano? ¿Tienes problemas? Pare de sufrir. No tienes por qué tener esa carga. René, gracias. Trabajaba en una agencia de lotería. Se me fue de la cabeza, cierto. Ese era su empleo antes de ser el líder ungido de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pues estos mensajes tienen gancho. Pare de sufrir. Iglesias que fomentan las sanidades. Las sanidades son peculiares, no pueden ser de cualquier forma. Ellos usan sal, aceites especiales, agua, jabones que exportan directamente de Israel. Si tú te traes las cosas de Israel, que es la Tierra Santa, esas cosas tienen mucho más poder. Los aceites, el agua, la sal, te vas a sanar, fijo, porque viene de Israel. Se hacen exorcismos de demonios y se bendice, sobre todo la economía es muy importante, se bendice una vida económica, que es una de las predicaciones más fuertes que tiene esta iglesia. La teología de la prosperidad, riqueza. Tenemos que vivir en riqueza. Pero tiene poder esta iglesia. ¿Sabes cuántos seguidores cuentan que tienen? Tiene 8 millones de seguidores. Tiene 9.600 pastores. Tienen 4.700 templos en más de 172 países. Se calcula que su patrimonio cuenta con más de 2.000 millones de dólares. Los ingresos anuales que se contabilizaron, los últimos que aparecieron en prensa de esta iglesia, eran de 735 millones de dólares al año de ingresos. ¡Wow, hermanos! Me parece que nos hemos equivocado nosotros de la predicación que usamos, ¿no? Ahí estamos en nuestras iglesias, con nuestros pequeños grupos, intentando llegar a fin de mes. Igual teníamos que haber predicado de otra forma, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Cambiamos? Os dejo unos segundos para que proceséis lo que os estoy preguntando. ¿Cambiamos la prédica? ¿Creamos una iglesia nueva? ¿Y predicamos así cosas que sean atractivas a los oídos de la gente? ¿Que tengan gancho? ¿Que no nos conformemos con 100 miembros? Yo quiero 8 millones de miembros. ¿Qué os parece? ¿Nos metemos? Bueno, me alegro de vuestras respuestas. Menos mal que estáis diciendo todos no, 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 no. Como alguien diga así, me lo apunto en la agenda. Bueno, gracias hermanos por vuestra fidelidad a la palabra de Dios, porque ¿cómo podríamos predicar otro evangelio distinto a este? Aunque nuestros seguidores sean poquitos, aunque no tengamos riquezas y lleguemos a fin de mes así justitos con todo, hermanos, tenemos al Dios del universo de nuestra parte. La palabra de Dios es su palabra, la única verdad, y eso está en tus manos. De hecho, recuerda que una señal del reino es que la verdad de los auténticos seguidores, el remanente de Dios, según la Biblia, es cosa de pocos. Esa expresión pocos siempre está relacionada con los verdaderos seguidores de Jesucristo. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pocos son los que encuentran el camino. Me da igual si tenemos poco éxito. Me da igual si mi iglesia tiene 1000 o tiene 10 miembros. Me da exactamente igual. Mi mayor predicación, que espero sea la tuya, hermano, es saber que estés en el centro de la voluntad de Dios. Es saber que lo que estás haciendo es lo que Dios espera que hagas. Si tenemos más o menos, nos da igual, estamos en sus manos. Este Macedo, el Edir Macedo, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, en el año 1992 fue encarcelado en Brasil
acusado de fraude fiscal y está investigado por cambio internacional de divisas, evasión de impuestos, vínculos con los narcotraficantes. De hecho, hay la Interpol, en 8 países se le investiga por todos estos delitos. Está en libertad, en Brasil ahora está en libertad, estuvo pocos días encarcelado porque no encontraron pruebas contra él. La Iglesia tiene un montón de empresas que manejan cantidades de dinero tremendas. De hecho, algunas voces internas de la propia Iglesia, algunos filtraron informaciones que la propia Iglesia le prestó dinero, evidentemente sin intereses, pero con acuerdos de que él los devolvería y que no ha llegado a devolver. O sea, él le debe a la Iglesia, pare de sufrir, 23 millones de dólares a su propia Iglesia, en préstamos internos, cosas que ellos se hacen. Se ve que gana poco, gana millones, pero aún necesita más. Hermano, el Señor nos advertía que tengamos cuidado. En los postreros tiempos vendrán engañadores, burladores, que se harán pasar por verdaderos cristianos. Vendrán falsos cristos, como el MUM ¿no? Que decía, Cristo fracasó, yo soy el verdadero Mesías. Todo esto ya la palabra de Dios nos lo advertía. Déjame que termine recordándote un texto que hemos leído hace poco tiempo, en la primera de Timoteo 4:1, y con eso terminamos, que hoy se nos ha hecho ya la hora. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí está cosas que harán, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos de Dios, que Dios creó para que con acción de gracias participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse, y bueno, y continúa ahí. Un poquito más adelante, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, también Pablo dijo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y sigue. Vaya lista, hermano. Solo tienes que ver todos estos movimientos sectarios, estas iglesias, que muchas de ellas tienen éxito, recuerda. No porque tú veas un movimiento con millones de seguidores, que la gente vive en prosperidad, que parece que ocurren milagros. No por eso creas que esto es de Dios. No te dejes engañar. La Biblia nos advierte, en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros, pasarán estas cosas. Que nadie te mueva de tu fe, del fundamento sólido sobre la palabra de Dios, la sana doctrina. Aunque haya cosas atrayentes, no te dejes arrastrar, mi hermano. Vamos a seguir hablando de estas cosas en el estudio de mañana a las 8, mañana es viernes, recuerda, 6:30 de la tarde. Todos los viernes cambiamos el horario. Mañana viernes 6:30 de la tarde, hora española, pero vamos a seguir hablando de este tema, pero con un matiz distinto. Nos vamos a desviar en la forma de analizarlo, de verlo, para contemplar la peculiaridad de los tiempos que nos toca vivir hoy y cómo Satanás está ejerciendo su obra, no solo a través de estas sectas con tanto nombre, sino también con otras organizaciones y movimientos más secretos, pero que al fin y al cabo también se les podría llamar secta. Recuerda que Satanás tiene una agenda y la sigue, así que vamos a hablar más de esto, vamos a tratar de que Dios nos dé luz para que entendamos la situación en la que vivimos y cómo nuestro enemigo actúa. Hermanos, no me quiero alargar más, perdonadme si me pasé unos minutitos de lo que tenemos por costumbre y lo dejamos ahí. Un fuerte abrazo para todos. Como dice José Luis, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Busca ahí en su palabra. Y bueno, Luz dice, se me fue el internet un buen rato. Bueno, ahí queda grabado. Después lo miras aquí en Facebook o en YouTube. Y espero que hayas podido estar terminando de hacer la comida, hermana.
Buenas noches a todos, un fuerte abrazo. Ahora me leo bien vuestros comentarios y si Dios quiere mañana 6:30 hora de España, acordaros, 6:30 hora de España, nos vemos nuevamente para seguir estudiando su palabra. Os quiero un montón en el amor de Cristo. Seguimos peleando juntos y defendiendo la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra. Un abrazo, que Dios os bendiga.